Hola, muy buen día, mi nombre es Tatiana y hoy les voy a hablar de el padre de la semiótica moderna, Charles Sanders Peirce. Entonces, bueno, para comenzar me gustaría darles una pequeña introducción, una pequeña biografía de quién fue este hombre, qué hizo, les voy a hablar un poco de él para llegar al punto que quiero. Charles Sanders Peirce nace en 1839 en Massachusetts en una familia de científicos. Su padre, Benjamin Peirce, fue un influyente matemático que lo educó en lógica y ciencia desde muy joven. Estudió en Harvard y se especializó en matemáticas, física, química y filosofía. A pesar de sus contribuciones a la lógica y la semiótica, su vida fue económicamente modesta, sin reconocimiento, un destino muy similar al de Vincent Van Gogh, que murió y nunca supo el impacto que su arte le iba a dejar al mundo. Tras su muerte en 1914, su trabajo fue recopilado y organizado a partir de sus notas dispersas. Y aquí surge un problema. Su obra no fue concebida como un sistema cerrado, sino como una exploración abierta. ¿A qué me refiero con esto? Al momento de fallecer, su esposa, como ya les dije, no estaba en la mejor situación económica, entonces decide vender sus 80.000 notas de toda la investigación de su vida a dos de sus amigos que eran profesores de Harvard. Estos dos hombres empiezan a investigar y a reconocer toda la teoría que Peirce implantó. Pero lo que pasó fue que después de 2 años estos dos hombres mueren y pues estas notas pasan a manos de otras personas para seguir siendo investigadas y seguir conociendo su teoría. Lo que pues a la final llevó a muchas interpretaciones erróneas y muchas confusiones. Entonces bueno, hoy les voy a hablar de 3 específicamente explicaciones de cómo usar correctamente la semiótica de Peirce para usarla de una manera mucho más asertiva. Bueno, como primera, uno de los errores más comunes que hacemos al momento de aplicar la semiótica de Peirce es pensarla como una fórmula rígida, cuando pues él siempre insistía en la libertad de pensamiento. Aprender la teoría de Peirce repitiendo ejemplos sin analizarlos realmente no nos enseña mucho o nada prácticamente. Entonces les voy a poner un ejemplo. Es como que ustedes se memoricen por completo la tabla periódica pero no sepan absolutamente nada de química. Es lo mismo. Entonces bueno, dejando eso claro, vamos a pasar a la segunda. Un error también muy común es pensar que los signos tienen un solo nivel de significado y que el interpretante es simplemente un individuo. En realidad, el significado del signo se construye en distintos niveles y no dependiendo de una sola interpretación individual. Para empezar a explicarles esto, Peirce clasificó los signos en 3 niveles fundamentales y a esto lo vamos a llamar como la primera triada, la cual es la primeridad, que es la cualidad, la segundidad, que son los hechos, y la terceridad, que es la ley. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan de una mejor manera. Les voy a poner el ejemplo de el emoji de carita feliz. Imagínate que alguien te manda este emoji, pero su significado puede cambiar según el contexto y la persona que lo recibe. Entonces vamos a hablarlo desde la triada. Entonces vamos a empezar con la primeridad, que como recuerden es la cualidad. En realidad es solo una imagen con una forma específica, de un color específico, que tiene una sonrisa. En sí misma no tiene un significado fijo. La segundidad, que recuerden que es el hecho, se usa
al usarse en una conversación real, por ejemplo, alguien te lo envía después de que dijiste algo gracioso, en ese momento deja de ser solo un dibujo y empieza a hacer una respuesta en un contexto específico. Y la ley, que es la terceridad, su interpretación depende de normas culturales y del contexto. Por ejemplo, en el chat de un amigo puede significar amabilidad, alegría, felicidad, pero si lo usas un jefe o no sé, un profesor, en una conversación seria podría interpretarse como sarcasmo, burla o hasta incomodidad. Les voy a poner un segundo ejemplo para que quede aún más claro. Entonces vamos a pensar en el sonido de una campana. Pero no va a ser el sonido de una campana normal, va a ser el sonido de una campana escolar. Entonces vamos a empezar con la primeridad. Lo escuchas, simplemente es el timbre o el tono del sonido en sí mismo, sin que aún signifique algo específico, es simplemente una sensación acústica. La segundidad es la campana sonando en una escuela en una determinada hora, marcando un momento específico en la realidad. Aquí el sonido ya no es solo una cualidad abstracta, sino un evento que ocurre en un contexto concreto. Y la terceridad es la regla establecida en la escuela que da significado al sonido, gracias a una conversación social en donde pues se ponen de acuerdo las personas para decir que a esta hora va a sonar esta campana, que puede significar que es hora de salir al recreo o de terminar una jornada o alguna clase. Pero ahora quiero que te imagines el mismo ejemplo, pero con una persona totalmente diferente. Imagínate que esta persona va pasando por la escuela o cerca de la escuela, de un lugar, un barrio que no conoce de nada, y escucha las campanas. En su imaginación, estas campanas podrían ser la señal de quizás una iglesia en donde te está llamando a la gente para una misa. Esto demuestra que el significado de un signo no es absoluto, ni depende de una sola interpretación individual, sino que se construye en múltiples niveles y contextos, por supuesto. Por eso no podemos usar la semiótica de Peirce como una condición cuando tiene tantas variantes. Pero además, otro error frecuente es pensar que el intérprete es una persona, un ser humano, que solo tiene que ser específicamente esto, cuando en realidad es un esquema de pensamiento que puede existir sin un humano. Pero para entrar en detalle también tenemos que hablar sobre la estructura básica del signo en la teoría de Peirce. Sé que esto suena un poco extraño, pero bueno, se los voy a explicar. La estructura básica del signo lo vamos a llamar como la segunda triada, porque también es una triada, en donde constituye de el objeto, que el objeto es la cosa o referencia del mundo real a la que el signo se refiere. Puede ser un objeto físico, un concepto o hasta una idea. El segundo es el signo o el representamen, en lo que representa el objeto, el medio a través del cual se expresa. Puede ser una palabra, una imagen, un gesto, un sonido, etc. Y por último el signo o el y por último el interpretante, que aquí es donde empieza esta confusión usualmente. No es una persona, sino el efecto mental o conceptual que se genera en la mente o en un sistema cuando se percibe el signo. Dejando claro esta nueva triada, volvamos al punto del por qué no es necesario un humano como intérprete. Entonces les voy a dar dos ejemplos para que me entiendan. Entonces el primero, imagínense un perro gruñendo. Entonces el objeto es la amenaza, el signo es el gruñido y el interpretante el instinto de otro perro que entiende que hay peligro. Como ven aquí, hasta puede funcionar con animales.
Les voy a dar otro ejemplo. Un sistema virtual, imagínense Siri. El objeto, la acción que se solicita, por ejemplo, imagínense que ustedes le dicen Siri, enciende la luz. El signo, que es el representamen, es la frase hablando por el usuario, enciende la luz. Y por tercero, el interpretamen, que es el sistema de operación, o sea, Siri, que asocia esta frase con la orden de activar un interruptor inteligente. Entonces, aquí podemos ver que el intérprete no es un sujeto, sino un proceso mental de interpretación que puede existir en animales o incluso en máquinas. Entonces, bueno, ya pasando a la tercera y última malinterpretación, es el signo de los discursos sociales. Entonces, lo que realmente hace revolucionaria la semiótica de Peirce es que nos ayuda a entender que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino un proceso social en constante cambio. Un signo no tiene significado fijo. Su interpretación cambia con el tiempo, el contexto y las personas. Si viajamos en el tiempo, una misma bandera podría representar algo diferente en otra época o sociedad. Lo que para algunos es un símbolo de unidad, para otros podría ser un recordatorio de opresión. Otro ejemplo, pensemos en la svástica. Durante siglos fue un símbolo de prosperidad en distintas culturas, pero tras la Segunda Guerra Mundial su significado cambió radicalmente en el contexto occidental. Peirce nos da herramientas para entender cómo los signos evolucionan y se transforman en los discursos sociales, y nos enseña a analizar por qué un símbolo significa lo que significa en un momento dado. Esto nos abre el panorama para investigar y hacer el proceso semiótico pensando en el hoy y quizás mirando en el pasado para entender un poco por qué ahora las cosas significan lo que significan o son como son. Pero bueno, ahora que ya entendimos un poco mejor como el modelo de Peirce, ¿qué significa hacer semiótica? La semiótica estudia cómo los fenómenos adquieren significado en una sociedad y en un momento histórico determinado. No se trata solo de qué significa un signo, sino cómo y por qué se le da ese significado. Peirce nos enseña que no solo usamos el lenguaje, sino que el lenguaje también nos usa a nosotros. Analizar los signos nos permite entender cómo influyen en nuestras percepciones y acciones. Peirce nos dejó realmente un modelo revolucionario, pero su obra ha sido un poco mal interpretada de muchas formas. Espero les haya quedado claro estas tres formas, espero les ayude a entender un poco mejor lo que Peirce quería darnos a entender. Y siento que comprender esto nos permite aplicar la semiótica de manera crítica y creativa. Así que, no sé, la próxima vez que veas un símbolo, una bandera, incluso un perro ladrando, podrías preguntarte qué significa realmente esto, de dónde nació esto, por qué. Espero tengan un buen día y hasta luego.